La computación en la nube ha cambiado drásticamente el escenario de lo que es el servidor y muchas plataformas están ofreciendo servidores en la nube gratuitos y puedes implementar tus servidores Linux en pocos minutos a través de estas plataformas en la nube. Pero cuando enciendes este nuevo servidor, especialmente si es visible en la internet, estará inmediatamente disponible para los delincuentes informáticos que revisan los servidores expuestos en busca de configuraciones incorrectas y vulnerabilidades a través de sus scripts de bots automatizados. Por esta razón, hay algunas cosas que debes hacer después de instalar tu servidor Linux para asegurarte de que no se vea comprometido. En este video he considerado dos de las distribuciones de servidores Linux más populares, como lo es Ubuntu y CentOS. En la mayoría de los consejos son genéricos, los puedes utilizar en otras distribuciones, a menos de que te los vaya a mencionar específicamente, pero no va a ser el caso. Estas son las cosas que recomiendo debes verificar para garantizar la seguridad de tu servidor Linux. He proporcionado pasos individuales, pero si deseas hacerlo rápidamente, también puedes crear un script que puedas ejecutar rápidamente en cualquier servidor nuevo que implementes. Aquí te voy a mostrar 10 cosas que debes hacer después de instalar un servidor con Linux. El primer consejo que quiero darte es que te asegures de que hayas configurado un usuario que no sea root. Como debes saber, root es el todopoderoso y no necesitas los permisos de root todo el tiempo. Root también es un nombre de usuario válido en casi todos los sistemas Linux. Lo que significa que si está habilitado para la autenticación remota, la mitad del trabajo del atacante está prácticamente hecha. Es la obtención de un nombre de usuario válido lo que él necesita. Además, si un atacante puede acceder como usuario root, no se requieren más permisos para hacer nada en el sistema. Por estas razones es mejor iniciar sesión como usuario normal del sistema o como un usuario del staff y deshabilitar el inicio de sesión de root para acceso remoto utilizando SSH. En este caso, lo más recomendable siempre es agregar un usuario con el comando userat, como lo puedes ver en este momento en mi terminal. Asimismo, una vez realizado este paso, te recomiendo que realices la configuración de la contraseña con el comando passwd para el usuario que recién acabamos de agregar. Un poco más adelante te voy a explicar este paso, pero dentro del archivo SSH que debemos utilizar para realizar toda esta configuración. En el número 2, debes asegurarte de que los usuarios no root tengan permiso de sudo en los casos que lo requieran, dado que ellos iniciarán sesión en una cuenta de forma remota utilizando Secure Shell. Querrás poder realizar actividades privilegiadas de usuario root que requieran el acceso directo. Eso significa que la cuenta debe tener permisos sudo. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? El proceso para crear un usuario sudo en Ubuntu y en CentOS es bastante similar, pero el grupo al que agregarás el usuario es diferente. Debes iniciar sesión como usuario root para realizar este paso. En lo que sería CentOS y Red Hat, el grupo will es el grupo estándar que se utiliza para otorgar permisos de sudo a los usuarios. En este caso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a agregar el usuario que acabamos de crear con el comando usermod de la siguiente forma. Usermod espacio -a minúscula G mayúscula will, que va a ser el grupo que va a tener, o el grupo estándar que va a tener nuestro usuario, y posteriormente el nombre del usuario. En el caso de Ubuntu sería algo similar, sin embargo no podemos utilizar el grupo will, sino que vamos a hacerlo de la siguiente manera: usermod espacio -a minúscula G mayúscula espacio sudo y el nombre del usuario que acabamos de crear. En el número 3 está la habilitación de la autenticación SSH basada en claves. Es muy importante tener habilitada la autenticación basada en claves para SSH, para que este funcione cuando deshabilitamos la autenticación basada en contraseñas. Las contraseñas agrietadas, bien sea forzadas o comprometidas, son una forma muy común de que los malos actores o los hackers obtengan acceso a nuestros sistemas. Lo que llaman ahora el spear phishing o el correo electrónico no deseado extremadamente dirigido que induce a un usuario desprevenido a proporcionar credenciales, es solo un método común para obtener credenciales. Si alguien obtiene tu nombre de usuario y contraseña en un sistema donde la autenticación basada en claves está habilitada y la autenticación basada en contraseñas está deshabilitada para el acceso remoto a través de SSH, esa misma contraseña robada ya no les permitirá acceder a este servidor. Al habilitar la autenticación basada en claves y en un paso posterior deshabilitar la autenticación basada en contraseñas, ha reducido en gran medida las posibilidades de que SSH se use en tu contra. Esta es una de las formas elementales
fundamentales de proteger el servidor SSH. Pero ¿cómo hacerlo? En este caso, supongo que ya tienes SSH habilitado en tu servidor. Lo que debes hacer es generar claves SSH en tu computadora personal, desde donde iniciaría la sesión en el servidor. Una vez que tengas las claves SSH que se generan automáticamente, debes agregar la clave pública a las claves autorizadas en tu servidor para el usuario no root. Debes estar atento y no perder la clave SSH de tu computadora personal. Si es posible, haz una copia de seguridad de estas claves. Si deshabilitas la autenticación basada en contraseñas más adelante, vas a perder las claves SSH y se les bloqueará el acceso al servidor. Por otra parte, debes asegurarte de que SSH esté permitido a través de firewall. De lo contrario, es posible que se te bloquee el acceso a tu servidor si accedes a él de forma remota. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en Ubuntu siempre utilizamos un firewall sin complicaciones, que en mi caso sería el comando ufw permitir espacio SSH. En número 5 debemos habilitar el firewall solo después de permitir SSH. Un firewall siempre va a garantizar que el tráfico que tienes permitido específicamente para fluir hacia tu servidor sea de manera correcta. Si un mal actor o un hacker ingresa un malware en tu servidor e intenta que se comunique a través de un puerto que no está permitido, o si un servicio se deshabilita accidentalmente, esto lo puede utilizar para comprometer tu servidor o comprometerlo aún más. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Podemos utilizar estos comandos: sudo system control, posteriormente vamos a hacer un clic en firewall start y posteriormente vamos a hacer un sudo system control start firewall. En Ubuntu este comando sería como un sudo espacio ufw, que sería su firewall start. En el número 6 sería configurar SSH para que no muestre el banner. Una de las formas en que el atacante puede comprometer tu servidor es a través de errores en el software que ejecutan sus servicios. Un banner puede mostrar información sobre la versión del sistema operativo, así como la versión del OpenSSH cuando se esté ejecutando. Y no tiene sentido dar información a los malos, ¿verdad que no? Por eso es importante que hagas que ellos trabajen para eso. Pero ¿cómo lo vas a hacer? En principio, el comportamiento predeterminado en CentOS y Red Hat es no mostrar un banner, por lo que no es necesario realizar ninguna acción. Sin embargo, en Ubuntu vas a ejecutar el siguiente comando que ves en pantalla. Muy bien. Sudo echo debian banner no mayor que /etc/sshd/sshd_config.conf. También es importante deshabilitar todos los reenvíos SSH. Si bien no es frecuente que los administradores utilicen el reenvío SSH para cifrar el tráfico, que de otro modo podría pasar texto sin cifrar, si no lo usas, debes desactivarlo. Un hacker podría utilizar el reenvío para cifrar el tráfico, por lo que es más difícil para él verlo, y para obtener tráfico de que de otro modo estaría bloqueado para pasar utilizando un puerto de servicio autorizado. ¿Cómo hacerlo? En este caso vamos a ingresar en el archivo /etc/ssh/sshd_config. Este archivo lo vamos a encontrar también en Debian y en Ubuntu, y es el archivo que te comenté desde el paso número 1. En este archivo deberíamos ubicar la opción Disable Forwarding y agregar la línea Disable Forwarding Yes para poder realizar toda esta actividad. Deshabilita el inicio de sesión de root a través de SSH. En este caso no vamos a salir aún del archivo sshd_config. Hay un usuario root en todos los sistemas Linux y los riesgos de permitir que esta cuenta SSH esté activa son dobles. El nombre de usuario es siempre conocido y frecuentemente probado por los malos. Si un atacante ingresa como root, tiene acceso completo al sistema. Debemos deshabilitarlo. Simple y llanamente ubicamos la línea Permit Root Login, que siempre dice Yes, y le vamos a modificar el Yes por el No. Esto lo podemos realizar en CentOS, Red Hat, Debian, Ubuntu y en cualquiera de los otros sabores de Linux que tengan configurado el SSH. En el número 9 te aconsejo desactivar la autenticación SSH basada en contraseñas. Y es que antes de deshabilitar la autenticación de contraseñas en SSH, debes asegurarte de tener la autenticación basada en claves configurada y probada, como te menciono en el paso 3. La desactivación de la autenticación basada en contraseñas bloquea a los hackers que intentan adivinar tu contraseña o que lo han diseñado socialmente para que ingrese tus credenciales o las hayan robado por cualquier medio para que no accedan a tu servidor mediante SSH. Si un atacante debe tener tus claves públicas y privadas para acceder a tu servidor, pues simple y llanamente vamos a ubicarnos dentro del archivo sshd_config y vamos a modificar la línea que dice
Password Authentication, si dice yes, vamos a colocarle la palabra no. Esto lo podemos hacer en cualquier sabor de Linux que tenga configurado SSH de igual manera. En el número 10 tengo que ignores los rhosts asociados con RSH y un protocolo heredado de reemplazo por Secure Shell. Si un usuario va a intentar crear un archivo rhost malicioso, esta configuración la ignora explícitamente. Pero ¿cómo vamos a hacer? Simple. En el archivo SSH de _config vamos a cambiar la línea que dice ignore rhost. Si dice no, vamos a colocarle yes. En conclusión, estos son solo algunos de los controles de seguridad básicos, pero algo que debes hacer después de instalar un servidor Linux es seguir estos pasos. Hacer estas cosas manualmente en varios servidores puede resultar a veces un poco doloroso y un poco complejo y requerir muchísimo tiempo si no tienes la experiencia requerida. Aquí es donde puedes aprovechar las secuencias de comandos y usar tu secuencia de comandos propia. Estas son solamente algunas de mis recomendaciones. Si tienes alguna otra, puedes indicarla aquí en la barra de comentarios. No te olvides de suscribirte a este canal y hacer clic en la campanita para que recibas todas y cada una de las notificaciones de nuestros nuevos videos. Esto es todo por este video. Te envío un gran abrazo digital.